Hola a todos, bienvenidos nuevamente, un placer acompañarlos en este espacio de trabajo. Nuevamente seguimos avanzando en el desarrollo de nuestro módulo, Teorías de las Organizaciones, y en esta ocasión, cerrando ya nuestro proceso, en la semana 7 vamos a abordar un tema muy interesante. Estamos hablando de la innovación estratégica dentro de las organizaciones, así que lo invito para que siga muy atento y pendiente a todos los conceptos, recursos y herramientas que estamos colocando a su disposición. De hecho, hemos venido hablando sobre algunas temáticas que son puntuales, fundamentales para lograr de alguna manera el posicionamiento de las organizaciones. Las teorías contemporáneas lo que hacen es proveernos herramientas o escenarios para que las empresas puedan potencializar todavía más su gestión o su tarea. Así que la invitación es a que recuerde todo esto que hemos venido desarrollando a lo largo de estas 6 semanas y que pueda empoderarse de esas herramientas para poderlas llevar a cabo a la práctica y sobre todo allí donde usted está trabajando en este momento, si es posible proponer o generar valor sobre lo que está haciendo, pues qué maravilla. Así que quiero invitarlo a que se siga apropiando de todo este conocimiento que estamos construyendo en estos espacios de aprendizaje. Entonces, como les había dicho, vamos a hablar hoy sobre un tema importantísimo y es la innovación estratégica en las organizaciones. Mucho se habla sobre innovación. De hecho, nosotros concebimos el término innovación, siempre lo asociamos o lo atamos o lo enganchamos pensando que son solamente desarrollos tecnológicos o científicos y tenemos como ese concepto o estamos enmarcando ese concepto dentro de ese entorno. Resulta que la innovación es muy amplia y puede darse desde la mejora de un proceso, desde la implementación de una herramienta, obviamente, desde el uso adecuado de la tecnología, pero también puede ir desde lo más básico, como la mejora en una tarea puntual. Así que vamos a analizar hoy, primero, cuál sería esa metodología que las empresas en algún momento requieren o necesitan para poder llevar a cabo ese tipo de implementaciones o cambios, por decirlo de alguna forma. Las empresas hoy en día se enfrentan todo el tiempo a un cambio constante y requieren con inmediatez mejorar, revisar todos sus procesos empresariales. Así que vamos a analizar hoy, de hecho aquí hay un paralelo que me parece muy interesante, importante, y que quisiera compartir con ustedes, y es cuando las empresas tienen una fundamentación en términos de la organización y cuando las empresas están fundamentadas o centradas en los procesos. Eso tiene que ver también con el enfoque motivacional que tienen las compañías. Lo que quiero decir es hacia dónde va la motivación de la empresa, qué es lo que persigue, qué es lo que anhela, qué es lo que desea hacer la empresa. Entonces, si analizamos este primer elemento, ubicándonos cuando una compañía o en la parte donde vamos a ilustrar cuando una compañía está centrada en la organización. Entonces, hay algunos elementos aquí que yo he sacado y que nos permiten tener un panorama más claro y comparar estos dos escenarios. Entonces, cuando estamos centrados en la organización, tenemos una situación muy concreta y es que los empleados son el problema. Es decir, cuando aparece una falencia, cuando aparece una dificultad, cuando hay un error, cuando hay algo, una inconformidad en la compañía o en algún proceso, siempre buscamos o creemos en este tipo de escenario que los empleados son los causantes de esos problemas y buscamos dolientes, buscamos nombres, buscamos cargos para que de alguna manera puedan solucionar el problema. ¿Cuál es la diferencia cuando una compañía está centrada en los procesos? Pues aquí no buscamos a una persona como tal, no buscamos un nombre, no buscamos un cargo. Buscamos cuál fue la raíz de ese problema y generalmente lo encontramos es en los procesos. Entonces hay una dificultad muy grande que tienen las empresas hoy en día y es que desafortunadamente ellas conciben la organización de alguna forma como algo general y resulta que las compañías, las organizaciones al interior poseen procesos o tienen procesos y si los procesos en algún momento de la vida no están bien definidos, no están bien alineados, no se les ha diseñado o parametrizado una herramienta para controlarlos, pues difícilmente nos daremos cuenta si eso sirve o no sirve. Entonces fíjese que hay dos escenarios interesantes. Uno, cuando sucede o cuando se da un problema o tenemos una falencia en la empresa,
Si estamos centrados en la organización, estamos pensando que el empleado fue el de la culpa. Pero si estamos centrados en los procesos, que es donde deberíamos estar, estamos pensando en qué fue lo que falló en esta cadena o en dónde estuvo ese error. Si analizamos la posición o la postura de los empleados en este escenario, cuando estamos centrados en la organización, nos vamos a dar cuenta que siempre pensamos en el individualismo. Entonces esto es de yo hago mi tarea de aquí para allá. Y a las 5:10 yo ya no hago absolutamente nada más. Claro que eso no pasa aquí, afortunadamente, en este país. La cultura que tenemos nosotros no es esa. Pero es cuando las personas se han limitado tanto que se empieza a volver un territorialismo. Entonces, sencillamente yo hago mi tarea aquí, no paso de aquí y no sé lo que mi compañero o la otra persona que está al lado mío o que de alguna manera está involucrada en mi proceso requiera algo. Entonces, las personas se concentran en su tarea y de alguna manera hay un individualismo marcado. Cuando estamos centrados en los procesos, pues la dinámica es diferente, porque aquí ya buscamos es que cada persona trabaje en pro de conseguir o de tener o de adquirir de alguna manera el desarrollo de ese proyecto o de esa meta o de ese objetivo que se tiene. Entonces aquí ya todas las personas trabajamos en conjunto, todas buscamos de alguna forma aportar desde el conocimiento, desde la experiencia, con el propósito de darle cumplimiento a ese objetivo y ya no la posición está tan dada hacia lo individual. Cuando estamos centrados en la organización también hay algo interesante y es cómo se mide la gestión de las personas, cómo se evalúa esa gestión. Y pues aquí tenemos una dificultad en algún momento y es que aquí se evalúan individuos. Entonces se evalúa el cómo se sienta, el cómo se para, a qué hora llegó, a qué hora salió, si sonríe, si no sonríe, si le cae bien al jefe o no le cae bien, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas se dan cuando estamos centrados en la organización, es decir, que buscamos evaluar es a la persona. Si estamos centrados en los procesos, por supuesto, lo que vamos a evaluar es el proceso. Pregunto, ¿dentro de un proceso está involucrada la gestión de una persona? Sin embargo, el error que a veces se comete es que aislamos a las personas de los procesos y evaluamos a las personas sin ver el resultado de su tarea o de su proceso o de su gestión dado en un proceso. Entonces ahí es cuando uno analiza, por ejemplo, en las empresas, que la evaluación de desempeño en algunos casos es muy subjetiva. Entonces evaluamos si la persona es querida o no es querida, es trabajadora, si llega tarde, si llega temprano. Con eso no quiero decir que esté mal evaluar esos aspectos, no, por supuesto, hacen parte de una medición. Pero ¿qué pasa si analizamos los procesos y las tareas que ejecuta, cómo las ejecuta? ¿Cumple a cabalidad con ese objetivo? ¿Realmente le está pegando a esa misión, a esa visión? Lo que hace esa persona desde su puesto de trabajo tiene algún nivel de eficiencia, hay una gestión importante o interesante y que beneficia a la empresa. Creo que eso puede ser más valioso para las empresas que ir a evaluar al individuo. Incluso hay empresas o áreas que evalúan a las personas es por la simpatía. Entonces eso se empieza a volver, y perdón, hago la comparación, como el reinado de belleza. Entonces el que más sonría o el más bonito o el más agraciado, pues va a ser mejor evaluado. Entonces creo que usted y yo estamos de acuerdo en algo y es que eso es algo muy subjetivo. Ahora, frente al error o frente a la falencia, pues también hay dos caminos, dos escenarios. Cuando se genera o se da una situación crítica, un problema, una falencia, cuando estamos centrados en la organización, ¿qué hacemos? Buscamos el doliente. ¿Quién cometió el error para irlo a juzgar? Yo quiero ver quién cometió el error para irlo a señalar. Y estamos pendientes todo el tiempo es de quién lo hizo para ir a señalarlo. Pero ¿qué pasa cuando estamos centrados en los procesos? Hay una gran diferencia y es que aquí empezamos es a buscar cuál fue la raíz de ese problema, en dónde estuvo la raíz de ese problema. Así que hay una invitación importante y es que no, como gerentes no nos desgastemos a veces buscando el quién. ¿Quién fue el que cerró la puerta? ¿Quién fue el que botó el papel? ¿Quién fue el que no prendió la máquina? Sino analicemos más bien cuál fue la raíz. Si la persona cometió el error, analicemos por qué cometió el error.
¿Por qué no prendió la máquina a tiempo o por qué no la pagó a tiempo? ¿Por qué no le dio la atención o la información que el cliente estaba esperando de manera acertada? ¿Por qué esa persona no cumplió con el pedido, con el producto, con lo que se requería? Analicemos el por qué. Quiero decir que analicemos las causas o la raíz de ese problema. Si dejamos de lado, empezamos a dejar de lado un poco el tema de quién fue, les aseguro como empresarios, como gerentes, que al evidenciar la raíz del problema vamos a llegar a esa solución que se requiere para solucionar dicho problema. Cuando estamos centrados en la organización sucede algo también importante y es que aquí controlamos es a los empleados. Entonces es ese tipo de situaciones que uno con frecuencia ve donde hay una persona en la puerta de la empresa tomando lista de a qué hora llegó cada persona o incluso lo están detectando por un circuito cerrado, una grabación, una cámara o timbran tarjeta, etcétera, etcétera. Estamos pensando es en controlarlos, y usted a qué hora llegó, usted a qué hora salió, usted qué hizo, usted qué no hizo y por qué, y etcétera. Controlamos a las personas. Pero cuando estamos centrados en los procesos hay una dinámica diferente y es que aquí no buscamos controlarlo bajo ese parámetro militar de, bueno, aquí 5 y 10, 5 y 11 ya crítico. No, no, no. Aquí lo que buscamos cuando estamos centrados en los procesos es poderle facilitar el camino al empleado para que él se pueda incluso desarrollar en esa organización, que él pueda capacitarse, que pueda crecer, que pueda promover cosas, que pueda participar de proyectos, que pueda ser una mejor persona y por supuesto un mejor empleado. Entonces, si analiza, hay dos escenarios importantes y la idea de que usted lo evidencie y lo analice en este momento es que se va a dar cuenta de la gran importancia que tiene el revisar o el analizar los procesos. Yo no puedo llevar a una organización a que sea innovadora o a que tenga una innovación estratégica como empresa para posicionarse, si yo no he entrado a evaluar o a revisar sus procesos, difícilmente lo voy a poder hacer. Entonces, este es un primer panorama que nos va a permitir a todos evidenciar si estamos centrados como empresa o estamos centrados en las personas. Lo que nos genera este ejercicio es, además de un diagnóstico, por supuesto, y de un análisis, tomar medidas. Nos estamos desviando, estamos perdiendo tiempo en cosas innecesarias. ¿Cómo podemos involucrar a las personas o cómo podemos traer la innovación si nosotros tenemos, por ejemplo, una posición individualista en el trabajo? Es decir, cada persona y la cultura que se respira en esa organización es que cada uno tiene su pedazo de trabajo, su puesto, hace su tarea y no hace nada más de ahí para allá y no quiere compartirlo tampoco con otra persona. ¿Cómo podríamos involucrarlos en un proyecto de innovación o cómo podríamos contagiarlos de innovación si sencillamente no hay un ambiente o un espacio para hacerlo? Entonces fíjese que aquí empezamos a marcar la diferencia en posturas si orientamos la gestión hacia la organización o hacia los procesos. En ese orden de ideas, aquí hay un mapa que les he diseñado, lo he preparado, para que usted se dé cuenta de la importancia que tiene o que requiere de alguna forma analizar esos procesos en primera instancia. Entonces hay un mapa inicial que nos muestra cuáles son esos insumos que requiere la compañía de alguna forma para poder generar o producir bienes o servicios. Ese insumo en algún momento puede venir directamente de un proveedor e incluso aquí también puede estar en algún momento ese cliente, porque finalmente es él el que genera o hace que toda esa cadena de valor de la empresa pues cobre vida. Sin embargo, al interior de la empresa están todas esas actividades que van a generar valor a la compañía. Y por supuesto, lo que buscamos es que el cliente al final tenga una satisfacción sobre ese producto, sobre ese servicio. ¿Qué es lo importante de esto? De pronto usted se preguntará, el orden o la dinámica del esquema es diferente. Si analizamos, el cliente aquí es la persona más importante y ella es la que de alguna manera activa toda esta cadena de valor. En algunas ocasiones yo les pregunto a mis estudiantes el por qué
valdría la pena, cuál es la razón mejor, cuál es la razón para abrir las puertas de nuestra empresa todos los días, cuál es la razón para levantarnos a 7, 8 de la mañana, abrir la puerta de esa compañía y dar inicio a toda una actividad, cuál es la razón de hacer eso. Pensemos, por ejemplo, en una compañía que produce o que fabrica canecas o fabrica medias o fabrica sillas o una empresa que fabrica yogures. ¿Cuál es la razón de abrir esa puerta y darle inicio a la operación diaria de esa compañía? Hay una razón muy simple y alguien diría que es obvio, pero no es tan obvio. La razón más clara es el cliente. Si el cliente no toca nuestra puerta para pedirnos algo, no tendría sentido prender la máquina, prender la bombilla, no tendría sentido hacer nada en la compañía. Además, porque yo considero que no es lógico que una empresa produzca cosas para guardarlas en una bodega sin que se las hayan pedido. Entonces, fíjese que aquí empezamos a analizar todavía con más profundidad la importancia de los procesos en las empresas. Además, pues obviamente, cuando encontramos el camino y sabemos qué hacer y cómo hacerlo, eso se empieza a volver en algo que llamamos un estándar del proceso. Y el estándar va a salir o va a quedar como resultado de una tarea que se ha hecho formalmente, que se ha repetido continuamente y que se empieza a volver un parámetro para las personas. Así que en nuestro siguiente segmento seguiremos analizando la importancia de los procesos inicialmente en las empresas para luego evidenciar cuál es la ruta para poder implementar o generar valor a través de la iniciativa empresarial y en este caso la iniciativa o la innovación estratégica. Así que lo invito para que me acompañe en nuestro próximo segmento.